Bienvenidos a la tercera lección de nuestro estudio sobre el devocional. Vamos a seguir estudiando el tema de la oración. Y una vez más le he invitado a mi amigo Fabián. Gracias por venir y gracias por asistirme. Bienvenido. Con respecto a la oración, a veces nos estancamos. No hay más palabras, no tenemos motivación. Y no sé, Fabián, ¿alguna vez te ha pasado? Sí, por supuesto. Algunas veces me ha sucedido. Sí, es así, ¿no? Aunque la oración realmente es un privilegio y un don de Dios que Él nos ofrece, no siempre actuamos conforme a ese regalo y su grandeza, ¿no? En vez de una conversación viva, nuestra oración se puede convertir en vanas repeticiones y quizás en rutinas aburridas. Algo que no tenga inspiración, que no tenga vida, ¿no? A veces la razón puede ser que no consideramos realmente los diferentes tipos de oración. La oración no siempre tiene que ser la misma, no siempre tiene que tener la misma forma. Podemos variar tanto las palabras de nuestra oración como la forma de ella. Y sabiendo que hay más de una manera en que podemos orar y dirigirnos a Dios, se puede evitar la monotonía y podemos seguir enriqueciendo nuestra oración y así fortalecer la relación con Dios en vez de frustrarnos. Existen varias maneras de clasificar los diferentes tipos de oración, pero para una mayor claridad vamos a mencionar 5 formas principales. Y la primera forma que vamos a tocar es la adoración y la alabanza. Y Fabián, tú eres músico y trabajas mucho con las alabanzas. Cuéntanos un poco sobre ese tipo de oración, una oración que puede ser expresado tanto en palabras que decimos a Dios, que pensamos, pero también en canciones que cantamos. ¿Qué nos puede decir sobre la adoración y la alabanza? Sí, es que Dios es grande, es santo, es majestuoso y reina sobre todas las cosas. Nuestra vida la debemos a Él. Sí, y si nosotros vemos el libro que es más extenso de la Biblia, es el libro de los Salmos. Es un himnario lleno de alabanzas, ¿no? Para Dios. Entonces es algo muy importante. Así también en el Apocalipsis, capítulo 14, verso 7 dice, teman a Dios y denle gloria, porque la honra de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. Así, entonces quizá la parte más importante de nuestra oración es la adoración, porque la adoración nos pone en la posición correcta y correspondiente delante de Dios. Además, la alabanza y la adoración siempre nos hacen recordar la grandeza y la bondad y el amor de Dios. Y hermano, el siguiente tipo de oración es la confesión, ¿no? Sí, correcto. La confesión de pecados es otra parte importante de nuestra oración. Nuestro pecado ha sido perdonado totalmente por medio de la gracia de Dios y en el bautismo nos ha quitado todo nuestro pecado. Sin embargo, seguimos siendo pecadores en toda nuestra vida y necesitamos siempre confesar el pecado para dejarlo donde Jesús. Y de esa manera vivir en una relación abierta y purificada por el Señor. La Biblia nos da promesas maravillosas con respecto a la confesión de pecados. Por ejemplo, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, se dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad, ¿no? Y eso es una promesa realmente maravillosa. Podemos confesar y tener esa certeza de que Dios nos va a perdonar y limpiar. Y recordamos también que el rey David cometió adulterio con Betsabé e hizo que murió su esposo Urías. Y después David ocultaba su pecado, no quería confesarlo.
y como consecuencia sufría mucho. En el Salmo 32 se dice que sus huesos envejecieron mientras callaba, ¿no? Fue algo muy pesado para él. Pero después de la amonestación de parte del profeta Natán, David admitió su culpa, su pecado y lo confesó. Y en el Salmo 51 tenemos la confesión de David, la cual también nosotros podemos usar para confesar nuestros pecados. Y al confesar, David tuvo una experiencia asombrosa y abrumadora del perdón de Dios. Y su conclusión, que se puede leer en el Salmo 32, es: dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso, ¿no? Dichoso aquel que tiene su pecado perdonado, ¿no? Y la misma experiencia podemos tener nosotros al confesar nuestros pecados en oración. El siguiente tipo de oración es la petición. Jesús dijo: pidan y se les dará. Así se dice en Mateo 7:7. Y de esa manera nos invita a pedir y presentarle todas nuestras necesidades, ¿no? Y bueno, eso sea necesidades espirituales o materiales, ¿no? No hay limitaciones. Pidan y se les dará. Dios de esa forma nos anima a acudir a Él para pedirle cualquier cosa. Y Fabián, ¿nos puedes dar algunos ejemplos de lo que tú pides al Señor? Claro. Siempre estoy orando por mi familia, ¿no? Eh, que está en Ecuador, no estamos lejos, pero la oración es como que me acerca, ¿no? Entonces puedo orar por ellos, por la salud, por la situación de trabajo. Así también puedo orar por mi casa, por mis hijas, por mi esposa. Y puedo orar también por los hermanos en las congregaciones. Son diferentes situaciones, por cada cosa puedo pedirnos a Dios. Eso sí, ¿no? Podemos realmente acercarnos a Dios con cualquier necesidad. Debemos orar por nosotros mismos, por lo que tenemos en nuestra vida, quizás de problemas, de preocupaciones. Podemos contarle todo a Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre Celestial, nos escucha. Y todo lo que esté en nuestro corazón, le podemos contarle a Él. Y podemos acudir a Dios con todas preocupaciones y también con todos los deseos. Dios siempre estará atento a nuestras necesidades. Es la promesa que tenemos. También debemos orar por nuestras vidas espirituales. Como creyentes estamos siempre en una lucha constante con los malos poderes, los que están al servicio del diablo y los que quieren siempre hacernos caer. No debemos tomar esa lucha a la ligera, sino que debemos estar siempre alertos y preparados. Y por eso Jesús también nos exhorta a orar por nosotros mismos para que no caigamos en tentación. La oración y la palabra de Dios son los recursos más poderosos para resistir al diablo y las tentaciones. La petición también incluye la oración por otros. Sí, correcto. Por medio de la oración podemos ayudar a cualquier persona presentando la necesidad que tiene, ¿no? O las preocupaciones que tienen las personas, sea no sé, en el problema que sea, ¿no? Podemos ir ante Dios y rogarle a Él para que Él pueda intervenir en esa situación. Oramos por las necesidades de otros, por su salvación. Eso es algo importante también, ¿no? Entonces oramos por la salvación de las personas, eh, porque creemos que el Señor es un Dios poderoso que tiene cuidado de todos. Un ejemplo de la intercesión por otros es el de Abraham, cuando él hizo la intercesión por las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿no? O otro ejemplo también podemos ver a Moisés, ¿no? Intercediendo por el pueblo de Israel, ¿no? Cuando se apartaba del Señor.
Sí, la oración por otros es importante. Es también un llamado que tenemos de siempre presentarles a Dios las necesidades de otros. Y Pablo también en el Nuevo Testamento nos exhorta a orar por nuestro país y por los gobernantes, porque él, como dice, ¿no? Para que vivamos en paz y tranquilidad. Es así, ¿no? Porque si tenemos gobernantes que en realidad temen a Dios, es más probable, ¿no? De que haya paz y tranquilidad en el país, en la nación y entre naciones también. Entonces, esa oración también es importante para evitar la corrupción, ¿no? Para evitar la injusticia social. Como creyentes, somos formamos parte de la sociedad y debemos asumir esa responsabilidad también de orar por nuestra sociedad y por los gobernantes. Eh, y pedir que Dios siempre nos conceda, ¿no? Gobernantes justos y sabios que quieren compartir la injusticia, la corrupción. Y otro motivo de intercesión es también la misión de Dios en este mundo. Jesús nos exhorta a orar por la cosecha. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Así dice Mateo 9, 37 y 38. Todos somos llamados a participar en la misión de Dios en este mundo. Y todos somos llamados a orar por la misión y pedir que Dios llame y envíe a más obreros, ¿no? Porque es lo que se necesita en este mundo, ¿no? Personas que quieren ir a compartir el evangelio, ¿no? Bueno, cuando consideramos quién es Dios y todo lo que Él nos ha dado, solo nos queda agradecerle. No hay otra opción. Siempre debemos estar agradecidos a Dios, ¿no es cierto? Sí, y por eso la acción de gracias es otro tipo de oración que es importante para el creyente. Toda nuestra vida debe ser caracterizada por el agradecimiento a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros y por lo que nos da cada día. La gracia, el perdón, la nueva vida, la familia, el pan diario, el trabajo, bueno, toda la vida. Dios es quien nos da todo. No es de extrañar que Pablo dijera, canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En Efesios capítulo 5, versos del 19 al 20. Entonces, la gratitud y el agradecimiento también es un tipo de oración muy importante, ¿no? Así es. Recordemos la historia sobre los 10 leprosos que le pidieron ayuda a Jesús. Él los sanó, pero solamente uno de los 10 regresó a Jesús para demostrar su gratitud. Los demás no volvieron. Y Jesús elogia la gratitud del que volvió, el cual permite entender que la gratitud es un fruto de la fe. En realidad, la actitud de los 9 nos llena de asombro y hasta aversión, ¿no? Porque es obvio que no actúan debidamente. Pero, ¿qué tal nosotros? ¿Cómo actuamos nosotros? Cada día Dios nos da su amor, su misericordia de varias maneras, ¿no? Nos demuestra su gracia, su bondad. Pero nos damos cuenta de sus bendiciones, nos damos cuenta de toda la gracia y la bondad que derrama sobre nosotros. En nuestra oración podemos hacer como el leproso sanado que volvió a Jesús. En nuestra oración podemos realmente volver a Dios
para agradecerle en todo momento, agradecerle por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Como Pablo dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. El último tipo de oración que vamos a mencionar ahora es la lamentación. La oración es una conversación abierta y sincera con Dios. Y esto implica que también podemos expresar nuestros dolores, nuestra pena, todo lo que nos duele, ¿no? Un tercio de los salmos son realmente salmos de lamento, salmos de lamentación. Y todo un libro de la Biblia lleva el nombre de Lamentaciones. Y esto nos hace entender, ¿no? De que, bueno, la Biblia misma nos enseña a acudir a Dios con nuestras lamentaciones, con el dolor, con la ira, con las frustraciones que sentimos. En el Salmo 6, David se lamenta de esa manera. Dice, angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Cuando nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, no siempre tenemos las soluciones para superarlas. Por ejemplo, en casos de enfermedad, de desempleo, pobreza, abandono, injusticia, soledad, etcétera, etcétera. Hay muchas situaciones, ¿no? de dificultad, de frustración. Y muchas veces sentimos también la necesidad de lamentarnos, ¿no? Por esa situación delicada. También quizás por la situación de este mundo, porque el mundo está en una situación dolida. Ahí vemos la corrupción, la injusticia, la opresión, las guerras, el terrorismo, etc. Y por todo eso sentimos una necesidad, ¿no? De lamentarnos. Y Dios permite acercarnos a Él con esos sentimientos. Pero la pregunta es, ¿está bien acercarse a Dios con esas cosas? Sí, por supuesto. Dios no se sorprende de escuchar nuestra lamentación ni nuestro enojo, porque nos conoce y nos entiende. No hay sentimientos prohibidos delante de Dios. Realmente nos invita a derramar nuestro corazón ante Él, decirle las cosas tal como son y honestamente darle a conocer cómo son nuestras emociones. Dice en el Salmo 50:15, invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Y por eso también se puede decir que la lamentación entonces incluye una chispa de esperanza, porque si nos dirigimos a Dios con nuestros problemas y con nuestras frustraciones y nuestros dolores, nos dirigimos al Todopoderoso, el que sí tiene poder para librarnos, el que sí tiene poder para ayudarnos. Bueno, con eso terminamos. Gracias, Fabián, y gracias por estas aclaraciones y gracias por escucharnos. Hasta la próxima lección.